podemos seguir leyendo todo el capítulo 15 y todavía un poco más del 16. Y cuando terminamos el mensaje la semana pasada y terminamos el capítulo 13 decía algo precioso y decía que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en Sansón. Y hablábamos acerca de que Dios desea que su Espíritu pueda dirigir a cada padre, a cada madre para la crianza de los hijos. Y exaltábamos un poco el carácter de Manoa, el padre de Sansón, que con valentía le dijo a su esposa: pues vamos a orar para que Dios envíe de nuevo al ángel, para que el ángel nos diga cómo ha de vivir este niño, cómo lo tenemos que criar, cómo lo tenemos que educar, cómo debe de ser su vida, cuáles son los rasgos que él debe de tener en su formación para su carácter, para ser lo que Dios ha decidido que sea. Y Dios tiene un propósito, diga conmigo: Dios tiene un propósito eterno. A ver, dígalo con fe: Dios tiene un propósito eterno. Es un propósito para la eternidad. Y en ese propósito para la eternidad nos invita a cada uno de nosotros a ser parte de ese propósito. Algunas veces cuando predico con los jóvenes me gusta explicárselos de esta manera y le digo que Dios es como si fuese un productor de cine que está creando una película y llama a actores y diferentes personajes para que participen en su producción. De la misma manera, Dios tiene un propósito eterno en el cual cada uno de nosotros somos llamados a participar de ese propósito. Si venimos y participamos de él, hay una gran recompensa para nosotros, pero si no, de todas formas el propósito de Dios se llevará a cabo. De todas formas Dios hará lo que ha decidido hacer. Si aún si nosotros no queremos participar del propósito de Dios, de todas maneras Dios seguirá cumpliendo su propósito, porque Él es fiel. Y su propósito no es un propósito particular para ti o para mí o para esta temporada de la vida, sino es un propósito para la eternidad, para que se cumpla el fin que Él ya decidió de antemano que habría de acontecer. Así que Dios en ese propósito nos escoge, nos aparta, nos hace un llamado, nos hace una invitación para servir a ese propósito. Eso es lo que Dios había hecho con la vida de Sansón. Dios le dijo a su madre que ella estaría concibiendo a un bebé que sería apartado desde su nacimiento para Dios. Desde que estaba siendo gestado, su madre debía de mantenerse al margen de varios tipos de contaminación. Su madre tuvo que hacer un proceso de consagración para que durante todo su embarazo y asimismo la vida entera de este niño que se convertiría en un hombre, él fuera un hombre consagrado a Dios. Y ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros y nuestras familias. Quizás algunos de nosotros hemos llegado al Evangelio ya a una edad adulta. Quizás conocimos a Dios cuando nuestra vida había avanzada. Y esa vida avanzada nos llevó a que nosotros no pudiéramos disfrutar de todas las buenas cosas que Dios tenía para nosotros desde la infancia. Nos llevó a vivir situaciones de dolor, situaciones de crisis, quizás abandono, quizás violencia en nuestro hogar. Quizás crecimos en familias que estaban yendo totalmente en contra de los principios de Dios. Y algunas veces incluso nos podríamos lamentar diciendo: ¿cómo no fue que mi salvación vino antes? ¿Cómo yo no pude entregarle mi vida a Cristo antes? ¿Cómo yo no conocí de Dios y de este poderoso evangelio antes, cuando era niño, para que mi vida hubiera sido diferente? Sin embargo, aquellos que hemos estado ya en el evangelio, aquellos que ya conocemos de Dios y le hemos entregado nuestra vida, y Dios nos da la dicha de poder tener una descendencia, de poder tener una herencia, tenemos no solo un privilegio, sino también una gran responsabilidad de que esos hijos que tú ahora tienes, que has concebido estando en Cristo, sean hijos consagrados para Dios. Que los hijos que tú tienes no tienen por qué esperar a que sean adultos para que ellos decidan a ver qué quieren hacer, sino por cuanto tú eres salvo. La promesa de Dios es que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Dios escogió a tus hijos desde tu salvación para que ellos fueran consagrados para Él. Dios desea que ellos decidan por Él de forma particular, que tomen la decisión personal de seguirle. Pero antes de eso, desde el día que Dios te salvó a ti, Dios soñaba que tus hijos fueran hijos de su reino. Dios soñaba que tus hijos fueran siervos de su propósito. Dios soñaba que tus hijos fueran hijos consagrados para Dios.
Los incrédulos no tienen esa oportunidad y necesitan esperar hasta el tiempo de salvación. Pero tú que has recibido a Jesucristo, tienes la promesa de Dios sobre tus hijos, sobre tus generaciones. Dios ha llamado a cada padre, a cada madre para mirar a sus hijos desde los ojos de Dios. No solo como cualquier cosa, no solo como, pues teníamos ganas de tener un niño y pues de repente surgió o fue una cosa inesperada, no la planeaste tal vez y tú por eso pudieras pensar que qué propósito puede haber en ello. Vamos, mi hermano, si tú y yo estamos en Cristo, las promesas de Dios están sobre nosotros y Él te ha dado hijos para su gloria, para su gloria. Esta era la promesa de Dios sobre la vida de Sansón, que sería consagrado para Dios toda su vida. Eso lo leímos en el capítulo 13, que toda su vida sería consagrado para Dios y que aún Dios usaría su vida para su propósito, para traer redención, para traer salvación a Israel. Dios tiene un propósito eterno y tiene un llamado particular para cada uno de tus hijos, para que cada uno de ellos sirva al propósito de Dios, para que con su vida, para que con sus obras, para que con su fe, para que con el llamado, para que con los dones que Dios ha puesto en ellos sirvan al propósito de Dios. Ellos sirvan para traer libertad a un pueblo. Ellos sirvan para transformar su sociedad, para transformar su generación. La semana pasada te decía que en medio de una situación de crisis, en medio de un pueblo que se había corrompido, en medio de tanta maldad, Dios levantó a un Sansón. Porque cuando hay crisis en el mundo, cuando la maldad aumenta, Dios se levanta para sí mismo una nueva generación que exalte su nombre. Cuando hay maldad y cuando hay corrupción, Dios se levanta para sí mismo una generación que se levante para decirle a todos los demás: hay un Dios verdadero, hay un Dios todopoderoso, que es absoluto, que es eterno, que no tiene comparación. Y además de todo eso, no los envía solos, sino que pone su espíritu sobre ellos. Por eso Dios esperaba que Sansón fuera un hijo consagrado, para que la presencia de Dios nunca se apartara de él. Dios anhela que su Espíritu Santo esté sobre la vida de tus hijos, y que, como lo leíamos en el último versículo del capítulo 13, no solo esté con él como su compañero, sino que esté con él como su fuente de poder, para que a través de la vida de cada uno de tus hijos el Espíritu de Dios se manifieste, se haga evidente, demuestre su poder y su gloria a este mundo, a esta sociedad. Ese era el propósito de Dios. Y ese sigue siendo el propósito de Dios todavía para este tiempo. Sin embargo, encontramos en el capítulo 14, en el capítulo 15 y aún en el capítulo 16 a un joven, a un hombre que, a pesar de lo que Dios había dicho sobre él, que a pesar de los planes que Dios tenía para su vida, él estaba yendo en pos de sus propios deseos. El día de hoy he llamado a este mensaje: ¿cómo destruir a tus hijos? Y no me gusta predicar en negativo, porque a veces pudiera dar la sensación de que estamos afirmando algo que no es. Pero la realidad es que hoy pareciera que los padres están más interesados en ver a sus hijos destruidos que en verlos dentro del propósito de Dios. Porque cuando miramos los frutos, como la Escritura nos dice que por los frutos seremos conocidos, el fruto de mucho de la paternidad de este último tiempo es un fruto de destrucción para las siguientes generaciones. ¿Quieres saber cómo destruir a un hijo? ¿Quieres saber cómo arruinar la vida que Dios puso en él y acabar con el propósito y la encomienda para la cual Dios le llamó? Número 1, complace todos sus deseos. Complace todo lo que él quiera. Este versículo, este capítulo 14 dice que Sansón vio a una mujer que sabía que no era de su pueblo. Dios tenía instrucciones muy específicas de cómo debería de vivir Sansón, y eran tan concretas que su propio padre le dijo a su esposa: vamos a orar para que el ángel venga y nos explique de nuevo todo con lujo de detalles, porque si Dios dijo que él va a hacer lo que va a hacer, necesitamos cuidar todo lo que tiene que ver con su vida. Pero cuando Sansón crece, yo me pongo a pensar, esto no lo dice la Escritura, pero
me pongo a pensar un poco desde la perspectiva humana, que esta era una pareja que había querido tener hijos por mucho tiempo y no lo había logrado. Y ahora tenía un hijo que Dios les había concedido. ¿Qué harías tú con un hijo si no pudieras tener y de repente Dios te concede esa dicha? Seguramente estaban vueltos locos de amor cuando ese niño nació. Seguramente sus padres estaban buscando todo el tiempo cómo celebrar su vida, porque para ellos era un regalo, era un milagro que habían recibido de Dios. Pero a veces el amor humano traspasa los límites que Dios ha establecido. Y quiero decirte algo con mucho amor y con mucho respeto: tú no puedes amar más a tu hijo de lo que Dios lo ama. Y cuando Dios pone un límite delante de él y tú lo mueves, lo que estás haciendo no es amar más a tu hijo, es destruirlo. Cuando Dios pone un límite delante de él es porque lo ama. Y los límites de Dios están establecidos para nuestra protección. Cuando tú remueves los límites que Dios ha puesto delante de ellos, pensando que de esa manera lo vas a amar, lo vas a apapachar, es que mira, pobrecito a mi hijo, es que yo quiero que mi hijo sea feliz, es que yo quiero que mi hijo disfrute, es que yo quiero que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, ni tenga que pasar todo lo que yo pasé. Amado hermano, lo que tú llamas amor, si no se alinea a la voluntad de Dios, no es amor. Por mucho que tú digas, yo quiero consentirlo, quiero agasajarlo, quiero hacerlo feliz, si tú rompes los principios de Dios, eso no es amor. Porque la Escritura nos dice en Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13, las características del amor. No es una definición, está hablando de sus virtudes. Porque el concepto, la definición del amor es Dios. Dios es amor. Y Corintios no está describiendo el amor, está dándonos las virtudes que en el amor hay. Y una de estas características es que el amor no hace nada indebido. Yo sé que cada uno de nosotros, como hombres, como mujeres, podemos desear lo mejor de nuestro corazón para otra persona, pero nuestros deseos están limitados a lo que nuestra propia capacidad logra alcanzar, mirar hacia el futuro. Pero Dios, que sabe todas las cosas en todos los tiempos y en todas las generaciones, Dios sabe mejor que nosotros lo que conviene para la vida de cada uno de tus hijos. Me gusta entender este principio del propósito eterno de Dios, porque cuando añadimos la perspectiva de la eternidad, la historia, la línea del tiempo cambia totalmente. Porque a lo mejor tú y yo estamos pensando en que de aquí a cuando tus hijos tengan 25 años, que sean esto, esto y esto y esto. Pero Dios no solamente está pensando en que tus hijos logren salir de la universidad. Dios no solamente está pensando en que tus hijos un día se casen y construyan sus familias. Dios está pensando en ellos y en todas las generaciones que están por delante, que habrá de darte como una herencia también el Señor. Y cada decisión que nosotros tomamos está establecida de acuerdo a esa voluntad de Dios. Si nosotros alineamos nuestras decisiones a la voluntad de Dios, entonces nosotros podemos ver las promesas de Dios extenderse generación tras generación. Pero cuando nos salimos de la voluntad de Dios, no es que las bendiciones se pierden, es que tú decidiste ir por un camino diferente. No es que Dios es malo y te quitó y ahora te está castigando y por eso Dios no te da y por eso a tus hijos no les bendice y por eso a tus hijos les va mal. No, mi amado hermano, es que si tú y tu descendencia deciden ir por un camino distinto, en ningún otro camino encontrarás lo que Dios ya había trazado para ti en su camino. En ningún otro camino vas a encontrar las bendiciones que Dios había preparado. En ningún otro camino vas a encontrar las promesas. En ningún otro camino vas a encontrar la herencia que Dios había entregado en tus manos. Y no es culpa de Dios, es que tú tomaste una ruta diferente. Sansón tenía un problema muy grande, que es un problema de la mayoría de nosotros los seres humanos. No somos tan diferentes a Sansón. Sansón era un hombre sujeto a sus propias pasiones. Él estaba
todo el tiempo buscando complacerse a sí mismo. Y cuando vino delante de sus padres para decirles: yo quiero esto, sus padres sabían las instrucciones de vida que él debía de llevar. ¿O no le habían pedido al ángel que volviera precisamente para eso? Sus padres sabían cómo él debía de vivir y tenían una instrucción clara acerca de no tomar por esposa a ninguna otra mujer que no perteneciese al pueblo de Israel. Había diferentes razones, motivos del corazón de Dios. Algunas de estas principales es porque cada pueblo tenía sus propios dioses, y Dios sabía que si ellos hacían vínculo con una mujer de un pueblo diferente, cuyos dioses eran diferentes, existía una posibilidad de que su corazón se apartara de Dios y se fuera detrás de los dioses de la esposa o del esposo que ellos escogían. Así que Dios es muy estricto en este mandato y les dice: por favor, no tomen mujeres de ningún otro pueblo, tomen a las hijas de Israel. Y sus padres sabían eso, de tal manera que se lo dicen: ¿quieres una mujer filistea? ¿Qué acaso no hay más mujeres en Israel entre las diferentes familias? Porque había 12 tribus de Israel. ¿A poco entre todas las tribus no hay una muchacha que a ti te guste? Sansón dijo: yo quiero a esta mujer porque ella me agrada. Es muy común que tus hijos quieran cosas. Todos los seres humanos queremos cosas. El problema está en que queremos lo que a nosotros nos agrade, aunque eso desagrade a Dios. ¿Quieres saber cómo destruir a tus hijos? Complace todos sus deseos. ¿Qué quiere el muchachito? A ver, ¿qué lo hace feliz? Sansón dijo: ella está bien ante mis ojos. Y yo te pregunto, ¿y ante los ojos de Dios? ¿Qué decía Dios de esa elección que había hecho Sansón? Sansón miró a esa mujer y dijo: yo quiero esa. Ahora yo te pregunto, ¿qué deseos del corazón de tu hijo estás complaciendo hoy? ¿Y esos deseos son el deseo de Dios para su vida o son solo el deseo de tu hijo? ¿Quieres saber cómo destruir a un hijo? Entonces dale todo lo que quiera. Déjalo que vea todas las horas de televisión que quiera, todas las películas que quiera, del tema que sea. Déjalo que escuche la música que se le dé la gana. Déjalo que esté en todas las redes sociales que se le antoje y que le ponga contraseña para que tú no puedas ver qué hace. Déjalo que complazca todos sus deseos. Déjalo. Y vas a mirar el resultado. No tardando mucho, porque la escritura dice que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en la medida en que tú le permites a tus hijos que ellos se complazcan a sí mismos, pronto verás la destrucción del enemigo sobre sus vidas. Porque Satanás no está perdiendo el tiempo. Él está a todo momento buscando una sola oportunidad para que él pueda venir en contra de ellos y destruirlos. ¿Y sabes por qué quiere destruirlos? Porque sabe que Dios te los dio por herencia. El enemigo está buscando robarte todo lo que Dios te ha dado. Bueno, Dios te ha dado hijos. El enemigo quiere quitártelos también. Hoy por hoy nuestros muchachos ven tantas cosas dentro de las áreas en las que nosotros trabajamos como una defensora de derechos humanos, de acuerdo a la verdad de Dios, cuidando a la familia y alertando a la familia de todos los peligros. No tienen ustedes idea de todas las cosas terribles que hay pasando en el mundo del internet. Yo quiero decirte algunos detalles, no puedo meterme a tantas cosas, pero quiero decirte algunas cosas para que tú puedas estar alerta como papá y te decides a dejar de complacer los deseos de tus hijos. Durante el tiempo de la pandemia, varios grupos de defensa de derechos humanos estuvimos casi un año denunciando a la policía cibernética cuentas, grupos, páginas de pedófilos en Facebook que usan Facebook para hacerse pasar por niños, adolescentes, hacerse amigo de tus hijos, establecer relación con ellos, comunicación con ellos, seducirlos para su propio deleite.
el estado de Veracruz y en todo nuestro país tenemos un grave problema de trata de blancas y trata de menores. Y una de las principales fuentes de captación de niños y de mujeres es a través de las redes sociales. En YouTube, que los dejamos ver lo que quieran ver. Incluso que a veces como padres se los damos a los niños pequeñitos para que se entretengan. Y dices, bueno, es que está viendo YouTube Kids, ahí no hay nada de malo. Bueno, hace unas semanas atrás, tendrá quizás como mes y medio, dando un seminario acerca de advirtiendo a los padres de familia sobre todos estos peligros. Una mamá se acercaba conmigo a decirme algo que nosotros ya sabíamos, que en YouTube hay muchas cosas peligrosas para los chicos. Y ella nos contaba que su niña de 5 años de edad había visto pornografía y había aprendido cómo masturbarse viendo videos en YouTube de Barbies. Muñecas Barbies que juegan y que las graban como si estuvieran jugando, contando una historia. Y si tú como padre no tienes atención y no miras lo que están enseñándole en el contenido, no te percatas de lo que está pasando ahí. Y usan a las muñequitas para hacer representaciones de relaciones sexuales, enseñarles cómo masturbarse a niños de 5 o de 6 años de edad, o más pequeños, depende de qué edad empieces a dejar que tu hijo tenga contacto con el celular. En YouTube hay muchos videos de pornografía auditiva, que la imagen es como un paisaje o como si fuera un video de cualquier otra cosa, pero el audio es un relato erótico. Y tus hijos pasan todo el día con los audífonos pegados a los oídos y no tienes idea de qué están escuchando. Estudios científicos de este último tiempo han declarado que los audífonos están causando serios daños cerebrales, porque se ha descubierto que los imanes que usan los audífonos matan las neuronas, que cuando se está expuesto a demasiado tiempo con audífonos se causa un daño cerebral. Tus hijos están en las redes sociales como el TikTok. Hoy por hoy TikTok es una aplicación que está bombardeando tanto a nuestros muchachos con entretenimiento, con diversión, con placer pasajero. En TikTok ellos pueden encontrar contenido de lo que quieran, y a menos que tú le pongas una restricción, el contenido que te puede llegar es de absolutamente todo, incluso de pornografía, incluso de venta de servicios sexuales, incluso de pedofilia, incluso de suicidio. Y nuestros teléfonos, que ahora son inteligentes, tienen la capacidad, porque nosotros les damos esas autorizaciones de que graben lo que nosotros decimos para recomendarnos cosas de acuerdo a lo que nos escuchan decir. Así que si tu hijo en la semana dijo que se siente deprimido, que se siente solo, que se quisiera morir, lo que le va a recomendar los TikToks son videos de cómo suicidarse. Si tu hijo estuvo hablando acerca de relaciones de promiscuidad, de tener relaciones sexuales con los amigos de la escuela o de pornografía, esas son las recomendaciones que le van a llegar. Déjalo que vea lo que quiera. Ya está grande. Déjalo que se entretenga. Está chiquito y si no le pones el teléfono va a empezar a llorar. Nos hemos acostumbrado a ser padres permisivos en esta generación, porque el problema más grande de esta generación es la comodidad. Todos queremos estar cómodos. Y entonces si yo le doy el teléfono al niño y lo dejo que se pase ahí todo el día, no me molesta. Y como madre estoy más tranquila porque míralo ahí, ni ruido hace, mientras el enemigo está destruyendo a tus hijos. Déjalo que complazcan todos sus deseos haciendo lo que quieran hacer, yendo con los amigos a donde quieran. El número de jóvenes, tanto hombres como mujeres, desaparecidos en el estado de Veracruz son cifras inmensas. Cuando estuvimos en el tiempo del ensamble navideño a finales de año, salíamos de los centros comerciales donde estábamos haciendo el montaje de sonido a altas horas de la madrugada. Algunos de nosotros acompañados por nuestros padres que estuvieron ahí con nosotros hasta noche esperándonos a que pudiéramos terminar para acompañarnos de regreso a casa, porque era ya muy tarde. 3, 4 de la mañana ibas por la calle y señoritas
jovencitas de 15, 16 años, con vestidos exageradamente cortos, con escotes, paradas en las esquinas esperando un taxi que las lleve a su casa porque vienen saliendo del antro. Algunas sin poder sostenerse bien de lo alcoholizadas que vienen. Y ahí están nuestros muchachos por la calle. Yo te pregunto, ¿quién los deja salir? Hoy por hoy estamos haciendo leyes ridículas. Trabajo en ese sector y hacemos leyes ridículas en lugar de decirle que no deben de hacer eso porque es peligroso. Lo que hacemos es que legalizamos esa conducta para que los demás lo tengan que respetar, aunque sea algo indebido. Tenemos una ley muy famosa de estos últimos tiempos que ahora sanciona a las personas que comparten con otros las imágenes de contenido sexual que alguien les envió. El problema no es lo que compartes. El problema no está solo en que se lo mandaste a alguien más. El tema es por qué alguien te mandó ese contenido. Porque en lugar de decirle a nuestras muchachas, mira, no te preocupes si le mandas una foto sin ropa, porque si él se la manda a alguien más lo vamos a llevar a la cárcel. ¿Por qué mejor no le decimos a nuestras hijas que ellas son preciosas, que son un tesoro, que no necesitan por qué estarse exhibiendo, porque la dignidad que Dios les ha dado es valiosa, porque ellas representan la imagen de Cristo? Pero déjalos que hagan lo que ellos quieran. Tenemos páginas y páginas de internet que venden servicios pornográficos. Una página muy famosa de estos últimos días se dedica exclusivamente a eso, a hacer suscripciones. OnlyFans es una página que se ha popularizado durante la pandemia, que se dedica a hacer suscripciones donde la persona sube contenido y los demás que quieran ver el contenido tienen que suscribirse y pagar para poder ver lo que ella está publicitando, lo que él está publicitando. Y esta es una página que hoy por hoy su mayor servicio se creó supuestamente pensando en maestros que dieran servicios, que dieran clases. No, su mayor servicio es venta de servicios sexuales. Jóvenes y señoritas que suben videos de contenido erótico sexual y otros pagan para verlos. Y así, esa es una de las profesiones más famosas de los influencers que nuestros hijos siguen en las redes sociales el día de hoy. Los populares que salen en Instagram exhibiendo sus riquezas, sus albercas, sus lujos. De esa vida es de donde consiguen el dinero que tienen. Y esos son los influencers, los que influencian a nuestros hijos. Pero vamos a dejarlos que ellos tengan lo que quieran, lo que vieron y eso les gustó, que lo tengan. Porque eso fue lo que pasó con Sansón. Sus padres sabían los principios de Dios, sabían lo que no debía de hacer, sabía cómo debía de vivir. Sus padres lo sabían y lo confrontan de primera mano y le dicen que no hay entre los... Sí, pero después, 2-3 versículos después, están sus papás de camino a la casa de la muchacha filistea a pedirla para esposa de este muchacho. Porque de nada sirve que tú le digas a tu hijo, no hijo, eso no está bien, si al final le das permiso de que se vaya al antro en la noche o que se vaya a tomar con los amigos. Pues yo ya le dije que eso no es agradable a Dios, pero pues que Él escoja. Ajá. Bueno, yo solamente tengo que decirte que los hijos son una herencia y Dios te va a pedir cuentas de lo que hiciste con esa herencia. Ya está grande, que Él decida. Bueno, también nosotros vamos a decidir qué le vamos a responder a Dios cuando nos pregunte qué hicimos con los hijos que Él nos dio. Este pasaje dice que aún Dios permitió eso, conociendo el corazón de Sansón, que sus padres fueron a pedir a esta muchacha, pero ni siquiera entendían lo que estaba en el corazón de Dios. Que Dios, que conocía el corazón y las pasiones de Sansón, aún permitió que eso pasara, no porque ese fuera su deseo, sino porque aún sabía que Sansón no iba a cambiar de parecer en lo que ya había decidido en su corazón. Y Dios aprovechó eso para su propósito eterno. Porque Dios hace que todas las cosas obren para nuestro bien, pero cada uno de nosotros hemos de cargar con las consecuencias del pecado que decidimos delante de Dios. Al final la situación terminó tan mal que la mujer que ya le habían dado se la dieron a un amigo suyo. Sansón se enoja, es iracundo
Y va y en el enojo de esa ira, del celo que sentía, amarra unos zorros por la cola y los enciende y hace que se queme todos los campos de los filisteos. ¿Sabes cómo acabó la muchacha que a Sansón le había gustado? A ella y a sus padres los quemaron. Los mismos filisteos, por enojo de que por causa de ellos Sansón les había hecho lo que les hizo. Eso no es amor. Lo que Sansón sentía por esa muchacha no era amor. No es que él dijo yo la amo y quiero hacer una familia con ella. No, él tenía un deseo ardiente, dice otra traducción. Cuando la vio tuvo un deseo ardiente por ella y la deseaba. Él quería a esa muchacha. Era una pasión. Pero el amor no está solo para que me dé. El amor primeramente es dar. Y donde Sansón estuvo dispuesto a dejar que esta muchacha muriera de esa manera, él no amaba a esa muchacha, él tenía un deseo por ella. Poquito después vamos a encontrar a Sansón en el siguiente capítulo, yendo por otra ciudad. Y en el camino se encontró con una prostituta y decidió quedarse a dormir con ella. Oye, pero ¿qué no sabías ya lo que Dios había dicho? ¿Qué no habías ya tomado a una? ¿Qué no tus padres te habían dicho antes? Sí, pero Sansón estaba detrás de sus propios deseos. ¿Sabes por qué? Porque sus papás le habían enseñado que Dios decía algo, pero si él quería otra cosa diferente, pues bueno, está bien, Sansón, haz lo que tú quieras hacer. ¿Quieres saber cómo destruir a tus hijos? Déjalo que hagan lo que quieran. Número 1, dales lo que quieren. Número 2, déjalos que hagan lo que quieran hacer. Lo que quieran. Tu hijo nunca sale del cuarto porque eso lo hace feliz. Ah, bueno, seguramente él se manda solo y él puede hacer lo que se le dé la gana. Tu hijo no quiere venir al culto porque estaba cansado. Ah, bueno, que no venga. Déjalo que descanse. Acostúmbralo que él puede hacer lo que quiera hacer y jamás nunca va a estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Porque su corazón ya aprendió que él puede satisfacerse a sí mismo, ignorando la voz de Dios para su vida. Y tú y yo como padres se lo hemos permitido. ¿Quién más le iba a enseñar que había un camino diferente si no eras tú? Bueno, esto no fue suficiente porque Sansón no se quedó tampoco con esta muchacha, sino después se fue a otra ciudad y yendo a otra ciudad vio a otra muchacha. Diga conmigo, la vio. Por eso es importante lo que tus hijos ven. La vio. Y cuando la vio de nuevo quedó prensado a ella y dijo, no, yo quiero a Dalila. Y quiero a Dalila. Y dale que con Dalila. Al final de la historia encontramos tanto con la primera esposa como con Dalila que cada vez que él se acercaba a estas mujeres, sus adversarios venían a rodearlo y usaban a estas mujeres para derribarlo. En la primera historia vinieron y le dijeron a la mujer, por favor, persuade a tu marido para que te dé a ti la respuesta del enigma, para que nosotros saquemos provecho y ganemos contra tu marido. Imagínate cuánto amaba esta muchacha a Sansón, que le sacó la verdad para traicionarlo con sus enemigos. Uy, cuánto amor había ahí. Y después encontramos a una Dalila que le pagan. A la otra no le dieron nada, pero a esta le pagaban para que le sacara la verdad a Sansón, para que descubriera dónde estaba la fuente de su fuerza, para hacerlo caer, para derribarlo. No solo a Sansón, sino para dominar a toda la nación. Porque lo que tú y yo hacemos a veces parece sin trascendencia. Pues ya, son mis errores, es mi vida y yo déjeme lo que yo quiera vivir. ¿Te suena alguno de tus hijos a veces? Pero no, nuestras decisiones afectan todo lo demás porque nosotros formábamos parte, ¿te acuerdas? Estábamos involucrados en el propósito eterno de Dios. Y lo que yo decido también afecta al resto de la sociedad, al resto de mi familia, al resto de mi entorno, porque yo formaba parte de ese plan precioso que Dios tenía. Y Dios tenía una encomienda para mí y no la hice, o hice todo lo contrario. ¿Quieres saber cómo destruir a tus hijos? No les enseñes a tener dominio propio.
lo que quieras, hazlo como quieras. Enséñales a seguir sus propios apetitos. ¿Eso te gusta? Eso. A veces son cosas tan sencillas como la comida. Cuando yo era muy pequeña era un tanto melindrosa con la comida, no me gustaba. Había muchas cosas que no me gustaban. Pero desde muy niña mis papás me enseñaron que nosotros estábamos siendo formadas para servir a Dios en alguna área, no sabíamos en qué, pero en algo le íbamos a servir. Y a mí siempre me llamó mucho la atención las naciones y las misiones, la gente que iba a predicar a otra parte del mundo. Mi papá era evangelista, así que también eso era algo con lo que me conectaba bastante bien. Y un día llegué a la casa con la idea, después de la escuela dominical, de que yo quería ser misionera. Yo quería ir a otros países del mundo a hablarles de Dios. Y mi madre, bien sabia, mira, ahí fue como que yo creo que fue como una iluminación divina la que le cayó a mi mamá. Porque después de que no me gustaba comer muchas cosas, cada vez que me servía algo que no me gustaba, mi mamá decía: ¿y cómo le vas a hacer? Si vas a otro país a predicar y te dan eso de comer, ¿cómo le vas a hacer? ¿Qué vas a comer allá? Si tú te vas a ir a las naciones, tú tienes que aprender a comer de todo. Porque tú tienes que comer, ¿qué tal si la cebolla? ¿Qué tal si nada más te dan cebolla? Llegas a un pueblito donde lo único que siembran es cebolla y que eso tengas que comer. Al día de hoy hay cosas todavía que no me gustan. El día que puedo no me las como, pero si me las tengo que comer, me las como. Porque mi madre me enseñó que yo debía estar entrenada para servir a Dios y para sobrevivir en el terreno en el que Dios me mandara. Pero hoy no, es que no le gustan las verduras, no le gustan los mariscos, no le gusta la comida caliente, no le gusta. ¿Y qué si Dios lo manda al África a comer gusanos con una tribu? ¿Qué va a hacer de tu hijo? ¿Tú lo estás entrenando para ti? ¿O lo estás entrenando para él, para que viva como él quiera? ¿O lo estás entrenando para el propósito de Dios? ¿Cómo lo estás criando? ¿Para quién lo estás criando? No, para que él sea un buen hombre el día de mañana, sea una buena mujer. Lo creas para sí mismo, para eso lo crías, para que él sea la mejor versión de sí mismo. ¿O lo estás criando para Dios? Porque si lo estás criando para Dios, tú deberías de estar como Manoa, diciéndole: Señor, dime cómo este chiquillo debe vivir, que hay que darle de comer, que hay que enseñarle, que le damos. Yo me casé por el civil hace unos días. Y estos días hemos entrado a esas pláticas de crianza de hijos, de que hay que empezar a ponerse de acuerdo, porque el día de mañana que uno tenga hijos, tienes que estar de acuerdo con algunas cosas. Y en los días pasados le decía a Hilario: quiero entrar a tomar un curso de defensa personal. Y quiero enseñarle a mis hijos eso. No para que se peleen con la gente, sino para que sepan cómo. No puedo decirte muchas cosas, pero lo que sí sé es que desde hace muchos años Dios me ha dado un entendimiento de los últimos tiempos, que vienen tiempos difíciles. Y me he soñado muchas veces, literal como guerrillera al estilo Terminator, Sarah Connor, así, peleando con gente y derribando personas. Pero sobre todo, más que pelear con otros, me he visto muchas veces rescatando a otros de celdas o de enrejados donde los tienen. Y el día de hoy me gusta ver videos de cómo cavar, de cómo hacer hoyos, de cómo cosas que a lo mejor como niña no aprendí tanto, pero me gusta. Y le decía a Hilario: quiero entrenar a mis hijos para que ellos sepan sobrevivir en este mundo cuando las cosas se pongan difíciles, para que ellos sepan amar a Dios cuando nadie más quiere amarlo. Porque lo que el mundo nos ofrece es placentero. A veces pensamos que lo del mundo son cosas que no nos van a gustar y que por eso las vamos a rechazar. No. Lo que más te gusta es lo que el diablo más va a querer usar para destruirte. Y si tú no le enseñas a tus hijos a tener dominio propio, a sujetar sus apetitos, esos mismos deseos los van a terminar llevando a la muerte. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Algunas veces cuando predico en conferencias a las señoritas les digo: ¿te gustan los muchachos? Eso es normal. Es más, te felicito, qué bueno, porque eso es lo natural.
que te gusten los muchachos. Y si están guapos, pues más, ¿no? Pero el hecho de que te guste un muchacho no significa que tienes que ir detrás de él. Tienes apetitos, claro, eso es normal, pero no tienes por qué alimentar todos los apetitos de tu vida. Tienes necesidades profundas que estás tratando de saciar, llénalas con Dios. En mi etapa adolescente, juventud, yo empecé a luchar mucho con mi corazón. Tenía muchas situaciones en mi alma, pensamientos de rechazo, de abandono, de soledad. Y con sinceridad tengo que decirte que me gustaba llamar la atención de los varones, porque eso me hacía sentir valiosa. Hacía que me sintiera, bueno, ellos creen que soy bonita, que soy agradable, les parezco atractiva, y alimentaba mis propios apetitos. Eso me llevó a cometer un gran error en el involucrarme en una relación con una persona que no era la voluntad de Dios y que yo pensaba que sí. Y después del encontronazo que me di, porque fue muy doloroso, yo decidí en mi corazón: no voy a volver a relacionarme románticamente con nadie hasta que yo ame a Dios por encima de todo y de todos. En aquellos días, mi papá luego nos bromeaba y nos decía: ¿por qué no tienen novio? Ya tengan novio, pues ya nos veía grandes, ¿no? Y una vez le dije: pues si no es que no haya con quién. Hay con quiénes, el tema es que todavía no quiero. ¿Y sabes por qué? Por mucho tiempo no quise. Porque cuando yo empezaba a querer alimentar esa parte de amor por un muchacho en particular, me daba cuenta que todavía mi amor por Cristo no estaba lo suficientemente firme como para que nadie lo moviera del trono. Porque en muchas ocasiones yo podía reemplazar a Jesús para meter a un muchacho en ese lugar de mi corazón. Y como yo sabía que no estaba lista para eso, no, mejor le cerraba la puerta a todos. Y no es que no tuviera ojos, había muchachos y me llamaban la atención, pero yo decidí que no. Hilario bromea porque él fue mi amigo 4 años. Y desde el primer momento él tuvo un interés en mí y yo le marqué una raya así de: Dios va primero. Y si usted le pregunta, él se lo va a decir. Él sabe perfectamente eso, que Dios está primero que él. Y que el día que él se atreva a pedir algo que no es en la voluntad de Dios, ya se metió en un gran problema. Porque algo que aún construí en mi dinámica de pareja con él fue que Dios estaba antes que todo. Tuve que pasar un proceso largo de aprender a decirle que no a mis apetitos para poder llegar a ese punto. Pero si nuestros hijos no aprenden a tener dominio propio, cada vez van a querer más. Yo te pregunto, ¿tú crees que un violador surge de la nada? No, pero lo que el mundo les dice es: vive tu vida, lo que te haga feliz, haz lo que tú quieras. Y los demás no se deben de meter porque no es su vida, que te dejen. Ajá, dile eso mismo a un violador. Aquel cuya satisfacción sexual está en abusar sexualmente de una persona. Pues si eso te hace feliz, haz lo que tú quieras, no importa que lo que la gente diga, es tu vida y vive como tú quieras. ¿Ves cómo los principios estos del mundo son una cosa ridícula que no aplica? ¿Qué hacemos con los pedófilos? Que hoy llevan 2-3 años tratando de legalizar la pedofilia en nuestro país, y ya tenemos 3 países de Latinoamérica que han legalizado la pedofilia. Que ya no es delito tener relaciones sexuales románticas con un menor, y que los niños tienen hoy la decisión de poder elegir si quieren o no. Y mientras ellos digan que sí, entonces está bien. Entonces vamos a dejar que todo el mundo haga lo que quiera. Eso es lo que el mundo nos ofrece. Esa es la falsa felicidad que el mundo nos ofrece. Estoy terminando. Número 1,
complace todos sus deseos. ¿Quieres verlo destruido y arruinado? Déjalo que él se satisfaga con todo lo que le haga feliz aparentemente. Número 2, ¿quieres ver a tu hijo destruido? No le enseñes a tener dominio propio. Número 3, déjalo ir detrás de sus apetitos. Número 4, déjalo tener comunión con los filisteos. No importa. Sansón se fue buscando a esta muchacha y hizo un banquete con todos los del pueblo de los filisteos. ¿Quiénes son los mejores amigos de tu hijo? ¿Con quién sale? ¿A dónde va? ¿De qué platican? En la secundaria me acuerdo que fue un grupo de la escuela a la casa a hacer una tarea y mis amigas se la pasaron toda la tarde que estuvimos ahí hablando de cosas promiscuas. Por aquí se fueron, terminamos el trabajo en equipo y por aquí se fueron. Mi mamá me dijo: es la última vez que estas niñas vienen a la casa y no las quiero de amigas tuyas, no te quiero volver a ver cerca de ellas. Ay, qué exagerada mi mamá. No, mi mamá me prohibió, literalmente me prohibió llevarme con un grupo de niñas que estaban muy involucradas ya en un despertar sexual, en cosas que no eran convenientes. Y no solo me lo prohibió, sino que me lo tenía tan advertido que a veces mi mamá llegaba a la escuela durante el día de clases, en horario de clases, y se metía a la escuela a andar buscándome, a ver qué andaba haciendo yo. Y yo llegaba a mi casa y mi mamá me decía: ¿dónde estabas hoy a la hora del receso? En el salón. Estabas hablando con fulanita, con perenganita, porque yo te vi. Pero mamá, yo te vi, yo fui a la escuela para ver con quién estabas y estabas con ellas. Te había dicho que no te quería ir. Hoy por hoy te puedo decir que sí, efectivamente, esas niñas se iban detrás de los edificios a agasajarse con los muchachos. Estaban involucradas en muchas cosas. Algunas de ellas, sus mamás, estaban involucradas en cosas muy difíciles. Por algo me lo decía mi mamá y a mí me daba un coraje que mi mamá me dijera que no me podía llevar con ellas, porque yo decía: pues, ¿quién es ella para decirme con quién me puedo llevar? Pues mi madre, gracias a Dios que es mi madre. ¿Ah? Cuida con quién se relacionan tus hijos. La escritura dice que las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Cinco, no le saques de la confusión cuando crea que se trata de sus logros. Y con esto voy a terminar. Ponte de pie. Sansón estaba tan acostumbrado a satisfacer sus propios deseos que no le importaba contaminarse él y contaminar a otros. Y ya había hecho eso con sus padres cuando les dio a comer de la miel que había en el cuerpo inmundo del león muerto, al que él no se debía de acercar, porque la instrucción de Dios era que no tomara vino, que no se cortara el cabello y que no tocara cosa inmunda. Incluso si un familiar suyo moría, él no se podía acercar porque no podía contaminarse con nada, porque había sido consagrado para Dios. Y Sansón mata a este león, va y come de ahí de la miel, y todavía va y le da a sus papás. O sea, ve la desfachatez de que no importa. Ve que tan en poco consideraba él la voluntad de Dios. Da lo mismo. Y en ese contexto, Sansón estaba totalmente convencido que lo que él tenía, la capacidad que él tenía, se trataba de él mismo. Era un muchacho narcisista, ególatra, codicioso, lleno de lujuria. Pero este monstruito alguien lo crió. O sea, sus papás también estaban ahí para eso. Los que secuestran, los que matan, los que violan, los que abusan, alguien los crió. Y cuando Dalila viene con Sansón para tratar de descubrir de dónde está la fuente de su fuerza, porque los filisteos quieren saber cómo es que él tiene esa fuerza para quitarle esa fuerza y poderlo tomar prisionero y tomar prisionero a Israel.
Dalila le pregunta varias veces, y quizás algunos de nosotros no sabemos esta historia porque la historia de Sansón es una historia muy popular. Le pregunta muchas veces y Sansón no le quiere decir y le medio dice algo. Medio le dice algo y la mujer lo hace. Ahí yo ya me hubiera dado cuenta de, oye, si le dije que por aquí y eso hizo y mira, mis enemigos vinieron sobre mí, ¿para qué le digo? Esta no es una buena mujer. Ah, no, pero él quería su deseo. Y la mujer él vuelve con la mujer y él vuelve a preguntarle. Y cuando a Sansón le preguntan ¿dónde está la fuente de su fuerza?, él da una respuesta y él dice: la fuente de mi fuerza está en mi cabello. Si me cortas el cabello voy a perder mi fuerza. Error. Después de eso la escritura dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Y no fue porque le cortaron el cabello, mi amado hermano. El tema no fue que le cortaran el cabello. El tema fue que Sansón no fue capaz de reconocer que la fuente de su fuerza era Dios. Y pensaba que se trataba de él, de su bonita melena y lo que él podía hacer. ¿Quieres ver a tus hijos destruidos? Hazlos que ellos piensen que pueden ser autosuficientes, que no necesitan a Dios, que pueden vivir sus vidas como ellos quieran y que Dios no es tan importante. Que Dios puede ser un accesorio en sus vidas, como ir a la iglesia los domingos, un jueves que otro. Déjalos que piensen que no necesitan a Dios y vas a ver cómo el diablo termina de acabar con sus vidas. Porque después de eso lo que quedó fue lo que realmente había. Sansón sin Dios no era más que un hombre simple, codicioso, lujurioso, ciego y débil. Y eso fue lo que el diablo hizo. Una vez que el Espíritu de Dios se apartó de él, los filisteos vinieron, lo tomaron, le sacaron los ojos y lo hicieron su esclavo para humillarlo y ridiculizarlo, poniéndolo a hacer una tarea que era de las tareas más humillantes que había en aquel tiempo, que era darle vueltas al molino. Y cuando está ahí, en esa condición, ese es Sansón. Sansón solo era la bonita versión poderosa de Sansón, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Pero cuando el Espíritu de Dios se fue, no quedó más que un hombre ciego. Siempre había estado ciego. No fue en ese momento que le sacaron los ojos, es que él estaba ciego hace mucho, desde que había decidido seguir sus propios deseos antes que a Dios. Un hombre que estaba esclavo, atado, cautivo, siempre había estado así. No fue ese día que los filisteos lo tomaron. Siempre había estado cautivo por sus propios deseos. Siempre había estado cautivo por sus propios placeres. Siempre había sido esclavo de sus apetitos. Pero ahora el Espíritu de Dios ya no estaba ahí. Mira cómo se había evidenciado su verdadera condición. Y los filisteos hacen fiesta para su Dios, para Dagón, y llevan a Sansón como espectáculo y lo atan en 2 muros para tenerlo ahí, burlándose de él, burlándose de aquel que el capítulo 13 termina diciendo: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. ¿Cómo pasamos de un hombre en el que el Espíritu de Dios se manifestaba en su vida a un hombre esclavo y ciego, débil, atado, cautivo, a 2 pilares, siendo el espectáculo de burla de toda una nación? Ese era Sansón. Pero en los últimos versículos del capítulo 16 dice el capítulo 16: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y esto lo llevó a que él decidiera confesar todo lo demás. Pero después, versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez
tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Luego Sansón asió las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol y en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Es una historia que termina muy triste, porque Sansón se muere con los filisteos. Y pudiéramos decir, bueno, les ganó a los filisteos y los mató a todos. Pero estoy segura que ese no era el final que Dios tenía preparado para Sansón. Porque en el último momento de la vida de Sansón, él le pide a Dios fuerza para matar a los filisteos. Pero ve esto, ni siquiera ahí había entendido el llamado de Dios para su vida. ¿Por qué no le dice: Señor, dame fuerza para vencer a los filisteos y cumplir tu propósito antes de que yo muera? Él no le dice: dame fuerza para acabar con los filisteos, para que se mueran y entonces ahora sí Israel quede libre. Que ese era el deseo de Dios para su vida. No, él le dice: dame fuerza para tomar venganza por mis ojos. Dame fuerza para vengarme de los filisteos porque me quitaron los ojos. Sigue pensando en sí mismo. Te aseguro, la Biblia no lo dice, pero conociendo el carácter de mi Dios, te aseguro que si Sansón hubiera clamado a Dios y le hubiera dicho: dame fortaleza para matar a los filisteos, para que tu pueblo sea liberado, aún Dios hubiera podido preservar su vida. Pero la escritura nos revela que él murió con ellos y que sus padres tuvieron que ir y sacar su cuerpo para enterrarlo, porque en ningún momento hasta el final de sus días Sansón pudo entender que su vida no era suya, que su vida era de Dios, y que la razón por la que él vivía, que la razón por la que Dios lo puso en el vientre de su madre, era para él y era para su propósito. Tus hijos jamás van a estar más protegidos que dentro de la voluntad de Dios. Tus hijos jamás van a estar más seguros que en la casa de su padre. Sus hijos jamás van a estar más firmes, más exitosos, más gloriosos que cuando estén cumpliendo el llamado para el cual Dios los creó. Y hoy más que nunca, como padres, necesitamos enseñarles a estas generaciones a vivir como Pablo, diciendo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La vida que vivo en esta carne ya no la vivo por mis deseos, por mis apetitos, por lo que a mí me agrada. La vivo en la fe, en el Hijo de Dios. La vivo por Él, la vivo creyendo en Él, la vivo haciendo lo que Él me dice, la vivo pensando como Él quiere que piense, la vivo diciendo lo que Él quiere que diga, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo conforme a mis deseos para darme lo que a mí se me da la gana. Vivo para Él, porque mis padres estaban perdidos, pero le entregaron su vida y con esa decisión cambiaron mi destino. Y ahora yo tengo oportunidad de servirle a un Dios vivo. Ahora yo tengo oportunidad de vivir para el Todopoderoso y de que Él me use a mí para cumplir una parte de su propósito. Hoy más que nunca necesitamos padres que sean dirigidos por el Espíritu Santo para levantar a una generación que responda al deseo del corazón de Dios. Y si tú anhelas esto, yo no voy a insistirte, ahora solo voy a decirte: ven a este altar y haz un compromiso con Dios de que tus hijos serán verdaderamente para Él. Y si tú eres hijo y no eres padre, y hoy has escuchado este mensaje y has escuchado cuál es el diseño de Dios para tu vida, yo te voy a invitar a que vengas al altar y le digas: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. A lo mejor tus padres no vienen a la iglesia, a lo mejor quizás ni siquiera son cristianos, pero si tú has escuchado esto, y tengo noticias para ti: Dios te ha escogido para Él, Dios te ha escogido para Él.
Decídete a vivir para Cristo. Decídete a responder a la grandeza de su amor. Y si tú hoy estás dispuesto a esto, a lo mejor tus hijos ya son grandes, a lo mejor tus hijos ya son adultos y piensas es demasiado tarde. Nunca es tarde. Nunca es demasiado tarde. Hoy todavía hay oportunidad. Mientras tú estás vivo y tus hijos vivan, todavía hay oportunidad de Dios para que el plan, el propósito eterno de Dios se cumpla sobre de ellos. Se cumpla sobre de ellos. Padre, esta tarde te decimos, perdónanos. Perdónanos porque quizás no hemos sabido cómo hacer, cómo educar a estas siguientes generaciones. Perdónanos porque no hemos sabido, porque lo hemos hecho conforme a nuestras ideas, conforme a nuestras creencias. Quizás porque así nos educaron a nosotros y nos ha parecido bueno. Pero hoy queremos, Señor, hacerlo a tu voluntad. Queremos hacerlo a tu voluntad. Padre, hoy me uno a la oración de cada madre, de cada padre. Y te digo, Señor, danos gracia y sabiduría para levantar una generación que busque tu rostro, para levantar una generación que te ame por sobre todas las cosas. Danos gracia y sabiduría para levantar una generación que manifieste tu poder en la tierra, en medio de los tiempos difíciles, en medio de tanta maldad, que ellos se levanten para hacer luz en medio de las tinieblas. Danos gracia y sabiduría. Danos a tu Espíritu Santo, Señor. Enséñanos a vivir en una comunión cercana contigo, a depender de ti todo el tiempo, no solo para nuestra vida, sino también para nuestras generaciones. Hoy más que nunca necesitamos de tu dirección. Necesitamos de tu dirección, Señor. Y los que somos hijos, hoy te decimos, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos, haz tu voluntad en nuestras vidas. Haz tu voluntad en nuestras vidas, Espíritu Santo. Quiebra con todo lo que hay en nuestro corazón que no es agradable a ti. Y haznos vivir como tú soñaste que seríamos. En el nombre de Jesús.